Hermanos. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema La colaboración de todos es imprescindible en la obra, basados en el capítulo 11 del libro de los Hechos, desde el versículo 19 hasta el versículo 30. La obra del Señor tiene un carácter plural en cuanto a sus ejecutores. Nosotros no podemos pretender hacerlo todo por nosotros mismos. Se requiere de un equipo de trabajo que haga la obra de Dios acorde al modelo trazado en el libro de los Hechos. Cristo nos enseñó a nosotros que la mies es mucha, mas los obreros pocos, y que debemos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. También en el repartimiento de los dones, el Señor ha dado a cada uno diferentes dones para que entre ellos se complementen. Como los campos misioneros ya están blancos para la siega, entonces nuestra meta será formar parte de los muchos obreros que se necesitan para la cosecha. Aún en los aspectos más insignificantes del ministerio se requiere la colaboración de todos los siervos del Señor. Por lo tanto, debemos estar dispuestos para responder al llamado del Señor. Los hermanos perseguidos, en el punto 1, evangelizaron a judíos y a gentiles. Los creyentes perseguidos evangelizaron a los judíos en diferentes lugares. El versículo 19 de Hechos capítulo 11 nos dice a nosotros: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Luego de la muerte de Esteban, se desató en la ciudad de Jerusalén una gran persecución. Eso llevó a muchos judíos a ser esparcidos por diferentes lugares. Eso llevó a Felipe hasta Samaria. Los discípulos sí se quedaron en Jerusalén, pero Pedro, por ejemplo, pudo, mientras estaba en Jope, descender a Cesarea y tener su encuentro allá con Cornelio. Y ese es el trasfondo de este pasaje. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene asegurado su éxito aún en condiciones sumamente difíciles para los misioneros, como es esta de persecución. La persecución no hizo otra cosa que hacer que los discípulos salieran de su zona de comodidad hasta diferentes lugares. Aquí nos habla de Fenicia, Chipre, Antioquía, que eran lugares que se encontraban en los alrededores. No hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. En un principio ellos no habían entendido la dimensión del alcance que el Señor quería que ellos tuvieran, pero llevaron la palabra a los judíos. Ellos fueron los privilegiados en tener la primicia del Evangelio. Esta primera parte deja claro que la predicación de Esteban había sido el detonante de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Mientras nosotros trabajamos juntos en la obra, debemos estar dispuestos a sufrir afrenta por causa del nombre de Cristo. En Hebreos se testifica que los hermanos habían sufrido con gozo aún el despojo de sus bienes, y todo ello a causa de su fe. Los versículos 20 y 21 nos dicen a nosotros que algunos le predicaron a los griegos y Dios les respaldó. Nos dice el 20: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí el versículo 20 nos muestra la osadía de otro grupo de hermanos que habían venido de Chipre y de Cirene, que habían sido también esparcidos desde Jerusalén. Estos hermanos perseguidos llegaron hasta Antioquía y tuvieron el valor de romper una barrera cultural y hablarle la palabra de Dios a los griegos. El versículo 21 aquí nos muestra el resultado que obtuvo la siembra de la palabra de Dios entre los griegos. La mano del Señor estuvo con los que llevaron la palabra. La aprobación y el poder de Dios acompañaron a aquellos sembradores del Evangelio. Cuando nosotros tenemos una actitud de obediencia con respecto a la gran comisión, podemos contar con el cuidado y el respaldo del Señor. Además, nuestra meta al evangelizar
es que las personas crean en Jesucristo como el Salvador del mundo y experimenten realmente el nuevo nacimiento. En el punto B nos habla de la obra de confirmación, que la obra de confirmación en Antioquía fue realizada por Bernabé y por Saulo. Bernabé fue enviado a Antioquía para confirmar a los creyentes. Los versículos 22 al 24 nos dicen a nosotros: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. El versículo 22 comienza con la buena noticia que llegó a Jerusalén respecto a la obra de Dios en Antioquía. La iglesia de la cual salen los misioneros tiene el privilegio de recibir reportes de lo que Dios hace a través de ellos. Aquí nos muestra que la iglesia, cuando encontró la noticia, puso inmediatamente manos a la obra. Enviaron a Bernabé, enviaron una persona que los asistiera, que les ayudara. Es lo que debe hacer la iglesia del Señor cuando escucha buenas noticias acerca de la propagación del Evangelio. Regocijarse por el fruto que estamos teniendo en otro lugar y tratar de ayudar y contribuir en lo que pueda ser posible. El versículo 23 nos muestra que Bernabé llegó a Antioquía y tuvo percepción clara que la gracia de Dios se había manifestado en aquella ciudad de corazón, en aquella ciudad para salvación. Entonces, de una vez exhortó a las personas que estaban allá que con propósito firme sirvieran al Señor y permanecieran fieles a Él. Era un hermano que se encargaba de motivar, de exhortar y de ayudar a mantener la mies del Señor. Aquí nos habla también acerca de las cualidades que tenía Bernabé. Era un hombre lleno de fe, bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y a pesar de las cualidades morales y espirituales que deben tener los obreros, nosotros debemos tener la conducta correcta también al predicar, a tal modo que las personas no se conviertan a nosotros mismos, sino a Cristo, como sucedió en Antioquía. Por más buen concepto que tengan las personas acerca de nosotros, siempre debemos procurar que las personas miren hacia Cristo, que es el único que va a poder cambiar sus vidas y es el único que no los va a decepcionar. Bernabé, al ver el trabajo, incorporó a Saulo al equipo de la obra y hubo un gran fruto. Los versículos 25 y 26 del capítulo 11 nos dicen: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé supo que él solo no podía hacer la obra, así que fue a Tarso a buscar a Saulo. Saulo, para este momento, ya tenía un tiempo de preparación en la obra. Él había salido y se había refugiado en Tarso para poder salvarse de unos judíos que pretendían matarlo mientras él estaba predicando cuando recién se convertía. Es muy probable que desde esa fecha hasta aquí hayan pasado algunos 8 o 9 años, aunque la Biblia no lo registra. Así que el tiempo de preparación que duró Saulo ahí fue fundamental para que en este momento, cuando Bernabé lo necesitara, él estuviera preparado. Ese tiempo es fundamental para nosotros llegar a ser buenos obreros en la mies del Señor. A través del tiempo Dios preparó a Saulo e hizo que Bernabé lo hallara y lo trajera a Antioquía. Ahora Saulo estaba listo para ayudar en la confirmación de los santos. Debemos tener una actitud paciente en los tratos de Dios para preparar los vasos del santo ministerio. Todo lo que nosotros vemos que Dios hizo a través de Saulo. De aquí vemos nosotros una correcta decisión por parte de Bernabé, primeramente, y también un buen trabajo del Señor preparando su gran obrero. Bernabé y Saulo se congregaron en Antioquía todo un año con la iglesia,
y aquí se les llamó cristianos por primera vez a los discípulos. Debemos procurar siempre que nuestra predicación y enseñanza tengan como meta central o como tema central a Jesucristo. Por último, la obra entre los necesitados contó con la participación de muchos. El Espíritu Santo anunció la llegada de un periodo difícil. Los versículos 27 y 28 nos dicen: En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. En el Nuevo Testamento los profetas ministran a la iglesia para edificación, exhortación y consolación. Sin embargo, los profetas también pueden dar a entender por el Espíritu la ocurrencia de situaciones de peligro que amenacen a la iglesia y a los ministros. Agabo, quien años más tarde profetizaría el encarcelamiento de Pablo en Jerusalén, ahora dio a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Cuando seamos avisados de circunstancias difíciles que pudieran sobrevenir, nuestra actitud debe ser respetuosa y humilde. El tiempo será un evaluador importante en dejar ver la autenticidad del mensaje. En el caso de la profecía de Agabo, Lucas se encarga de mostrar que la profecía se cumplió en tiempo de Claudio. Por último, todos los discípulos de Antioquía, en respuesta a ello, enviaron socorro a los hermanos de Judea. Los versículos 29 y 30 nos dicen a nosotros: Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. El versículo 29 nos hace reflexionar sobre la necesidad que tiene cada creyente en ayudar según sus fuerzas a los hermanos que padecen necesidad. Ayudar a los necesitados debe ser una determinación de nuestro corazón. El socorro enviado al lugar de la hambruna no fue la donación de algún millonario en particular, sino de cada uno de los discípulos. No es tan importante el elemento cuantitativo de la ofrenda, sino que se haga conforme Dios haya prosperado a cada uno. El versículo 30 nos da una gran lección en cuanto a la necesidad de hombres íntegros en la casa de Dios. La ofrenda no fue enviada a través de un solo discípulo. La obra en equipo es mucho más eficiente. Dios necesita de hombres que puedan administrar con integridad las finanzas de la iglesia. En este caso, la iglesia contó con un Pablo y Bernabé que pudieron llevar fielmente lo que los hermanos habían enviado, y también contar con un grupo de ancianos en la iglesia de Jerusalén que contaban con la integridad suficiente para poder administrar lo que se les estaba entregando. En conclusión, hermanos, todos nosotros nos necesitamos mutuamente. Para esta gran obra evangelizadora se necesita del acompañamiento de un gran equipo que esté dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Todos somos importantes en la obra que Dios nos ha encomendado. Que Dios nos bendiga a todos.